Muy bien, amigos, una vez más aquí en la Universidad Privada Telesub para este curso virtual de Estadística General. Recuerden, nos encontramos en la unidad 2, medidas de tendencia, dispersión y forma. Pero ahora estamos entrando al tema 2, que se llama percentiles, que también se le conoce como cuantiles. Cuantiles. Aquí se llama cuantiles. Vamos a ver. ¿Se acuerdan que hablamos algo acerca de la mediana? De la mediana. ¿Cómo es una mediana? A ver, acompáñenme por favor. Vamos a ver. Si yo tengo una especie de tela acá y la corto por la mitad, miren, de acá hasta acá, la corto por la mitad, estaría encontrando ¿qué cosa? La mediana. Si este dato es el dato menor, dato mayor, y corto por la mitad, estaría encontrando ¿qué cosa? La mediana. ¿Por qué cosa es la mediana? El dato central de una ordenación de datos. La mediana está en el centro. Muy bien. Bien. Pero ¿qué pasa si no quiero partir los datos entre 2? Sino que quiero partir los datos entre 4. Tendría que partir entre un cuarto, que se llama cuartil, por eso se llama cuantiles, un cuarto que es cuartil 1, el segundo cuarto sería la mediana, ¿no es cierto? Es cuando comen pollo a la brasa, ¿recuerdan? 2 cuartos significan medio pollo, ¿no es cierto? Entonces el cuartil 2 sería la mediana y el cuartil 3 es la tercera cuarta parte. ¿Está bien? Solo en un grupo de datos, solo cuando quieren partir los datos en 2, existe una mediana. Cuando quieren partir los datos en 4, existen 3 cuartiles. 3 cuartiles. ¿Y qué pasa si quieren partir los datos en 10 partes iguales? En 10 partes iguales tendrían los deciles. Los deciles. Decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, pero el decil 5 es la mitad, ¿no es cierto? Entonces, el decil 5 es el cuartil 2 y a la vez también es la mediana. Decil 6, decil 7, decil 8, decil 9. Muy bien. Y ahora, ¿qué pasa si quieren partir los datos en 100 partes iguales? Deben hallar 99, ¿qué? Percentiles. Escuchen bien, ¿eh? Para partir los datos entre 2, una mediana. Para partir los datos entre 4, 3 cuartiles. Para partir los datos entre 10, 9 deciles. Y para partir los datos entre 100, 99 percentiles. Percentiles. Muy bien. ¿Y cómo? En realidad, los percentiles, puedo hallarlos. Ustedes saben que para hallar percentiles necesitamos tener datos agrupados. ¿Y cuántos son los datos agrupados? A partir de 30. Pero sería absurdo encontrar percentiles que vienen de porcentajes, la centésima parte, para solo 30 datos. Así que lo que más conviene es, para hallar percentiles, debemos trabajar mínimo con 100 datos o más. Y mejor si son miles de datos. Ahí sí convienen los percentiles. ¿Está bien? Entonces, mediana entre 2. Cuartiles entre 4. Deciles, partir entre 10. Percentiles, partir entre 100. Entre 100. Muy bien. Recordamos en la unidad anterior, en el tema anterior, cuál era la fórmula de la mediana. Hicimos el ejemplo, ¿recuerdan? Límite inferior de la clase medianal entre n entre 2 menos la frecuencia acumulada ascendente anterior entre la frecuencia medianal o de la clase de la mediana multiplicado por el ancho de clase. ¿Qué más? Pero ahora tenemos, miren, 3 fórmulas muy parecidas a la mediana. Esta es la mediana, esta es la fórmula de todos los 4 de los 3 cuartiles, esta es la fórmula de los 9 deciles y esta es la fórmula de los 99 percentiles. ¿Está bien? De los 99 percentiles. Bien, cuando quiero hallar los cuartiles, si me piden el cuartil 3, pongo aquí 3 por n entre 4. Y aquí el cuartil 3. Si quiero hallar el decil 8, aquí pongo 8 por n entre 10. Y aquí decil 8. Si quiero hallar el percentil 93, ¿no? Porque son 99, ¿no? 93 sería
93 por n entre 100. Y aquí percentil 93. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ¿qué pasaría si hacemos un ejemplo? Un ejemplo, ¿está bien? Aquí tengo una propuesta de ejemplo. Lo que nos piden es saber, vamos a hallar, la primera pregunta va a ser, vamos a hallar el cuartil 1. ¿Está bien? Vamos a hallar el decil, a ver el decil 3. Y vamos a hallar el percentil, a ver 28. El percentil 28. Recuerden, los cuartiles solo hay 3, ¿no? No puedo hallar el cuartil 7, ¿no? Solo hasta cuartil 1, 2 o 3. Pero cuartil 2 ya no hace falta porque el cuartil 2 es la mediana. En deciles solo puedo ir hasta el 9. No puedo hallar el decil 15. Pero el decil 5 no hace falta porque el decil 5 es la mediana. En percentiles solo hay hasta el 99. No podría hallar el percentil 514, no. Pero por si acaso, el percentil 50 es ¿qué cosa? La mediana. Porque el percentil 50 significa 50%, que es la mitad mediana, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a hallar para este ejemplo que está acá, el cuartil 1, el decil 3 y el percentil 28. Vamos a ver. ¿Se acuerdan cómo hicimos el ejemplo en el tema 1? Lo primero que hemos hallado, ¿qué cosa era? El ancho de clase, ¿no es cierto? Vamos a ver. Si yo tengo aquí 16,4 y le sumo de acá hasta acá, ¿cuántos anchos de clases hay? 1, 2, 3. 3 veces el ancho de clase. ¿Llegaría a cuánto? A 20,6. Quiere decir que 3 veces el ancho de clase sería 20,6. Este 16,4 que aquí está sumando pasaría restando 16,4. El ancho de clase va a ser 20,6 menos 16,4 entre este 3 que está multiplicando pasaría dividiendo. A ver, hagan ustedes 20,6 menos 16,4, creo que es 4,2. Entre 3 sería 1,4. Y ya tengo mi ancho de clase, el 1,4. Muy bien. A ver, si al 16,4 le resto el 1,4, ¿a cuánto llegaría? A 15, ¿no es cierto? A 15. Pero recordemos que este 15, la marca de clase, es el centro de la clase. Así es que, miren, si el ancho de clase es 1,4, ¿cuánto era la mitad del ancho de clase? Sería la mitad de 1,4, que sería 0,7. Quiere decir que a este 15 le resto la mitad del ancho de clase. Miren, o sea, 0,7. 15 menos 0,7, ¿cuánto es? 14,3. Y ya tengo mi límite inferior de mi primera clase. A ese 14,3 le voy a sumar el ancho de clase. ¿Cuánto es el ancho de clase? 1,4. 1,4 y sería 15,7. Ese 15,7 lo repito acá. 15,7. Y otra vez le sumo el ancho de clase. ¿Cuál es el ancho de clase? Aquí está. 1,4. Le sumo más 1,4 y llegaremos a 17,1. Ese 17,1 lo repito acá. 17,1. Y como ya la calculadora sumó 2 veces, ya aprendió a sumar. Así que les pongo igual nomás. 18,5. Aquí 18,5. Otra vez el signo igual. Y me da 19,9. Aquí pongo 19,9. Nuevamente pongo el signo igual. Y me da 21,3. 21,3. Y aquí pongo el signo igual y me da 22,7. Muy bien, ya tengo todas mis clases, límite inferior, límite superior en cada clase, las 6 clases. Y ahora necesito hallar la columna frecuencias, solo la columna frecuencias. ¿Cómo sería? Resto, 150 menos 140 es 10. 140 menos 116, 24. 116 menos 65, ¿cuánto es? 51. 65 menos 30, ¿cuánto es? 33.
5. 30 menos 11, ¿cuánto es? 19. Y este último 11 lo ponemos acá. A ver, sumemos toda esa columna. ¿Cuánto es? 10 más 24 más 51 más 35 más 19 más 11 igual 150. ¿Es casualidad? No. Este 150 es el mismo 150 que en este caso. Muy bien. 150. ¿Qué necesitamos ahora? Encontrar la frecuencia acumulada ascendente. Vamos a ver. Para eso ponemos, este 10 lo ponemos acá, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Sumen. 10 más 24, ¿cuánto es? 34. 34 más 51, ¿cuánto es? 85. Sumemos. 85 más 35, ¿cuánto es? Sería 120. 120 más 19, ¿cuánto es? 139. 139 más 11, ¿cuánto es? 150. ¡Listo! Ya tenemos toda nuestra tabla de frecuencias. No es toda, obviamente, está bien resumida, pero es la que nos sirve para hallar la mediana, cuartiles, deciles y percentiles. Bien, vamos a ver. Primero vamos a hallar lo más común. No nos han pedido mediana, ¿no? No nos han pedido mediana. Pero ver, vamos a hallar también la mediana, porque recuerden, eso es lo que ya hallamos en el tema anterior. Pero repasemos, porque la mediana también es una forma de cuantil, es una forma de percentil, solamente hay que dividir los datos entre dos. Veamos. Vamos a hallar la mediana. ¿Cómo era? Miren la formulita. Dejo un espacio, luego pongo el signo más, paréntesis, divido, y aquí pongo el signo menos, y aquí viene el ancho de clase. Pero ¿cuál es el ancho de clase? Aquí está, miren, 1,4. Aquí voy a poner 1,4. ¿Cómo era la mediana? Veamos. La mediana era n entre 2. ¿Y cuánto vale n? 150, ¿no? 150. 150 entre 2, ¿cuánto es? 75. Acá pongamos n entre 2, 75. 75, n entre 2. Ahora, ese 75, ¿qué hacíamos? Recordemos, lo buscamos en la columna frecuencia acumulada ascendente. Busquen el primer número que alcanza o que apenas supera 75. ¿Cuánto es? Este de acá. Esta es la clase medianal. Esta. El primero que alcanza o supera a n sobre 2, que es 75. ¿Y cuál es el límite inferior de la clase? 17,1. Aquí ponemos 17,1. Este es el LI, el límite inferior de la clase medianal. Muy bien. Además, ¿cuál es la frecuencia? Acá decía, frecuencia medianal. ¿Cuál es la frecuencia medianal? Clase, frecuencia. Esta es la frecuencia medianal, 51. Ese va aquí, ¿no es cierto? Y por último, ¿qué venía acá? Frecuencia acumulada ascendente anterior. A ver, la frecuencia acumulada ascendente anterior, ¿cuánto es? 34. Y esto lo vamos a aproximar al centésimo. A ver, vamos a aproximar al centésimo. ¿Cuál es la mediana? 17.1 más, abro paréntesis, 75 menos 34, cierro paréntesis y lo divido entre 51 y lo multiplico por el ancho de clase, que es 1.4, y me sale 18,225, sería 3, ¿no es cierto? Se aproxima 18,23 y ya tenemos nuestra mediana. No nos habían pedido, pero lo hemos hallado, ¿no es cierto? Ahora sí, vamos a hallar nuestro primer cuantil, que es el cuartil 1. Cuartil 1, a ver, cuartil 1. Igualito que en la mediana, se deja un espacio, se pone el signo más, se pone el paréntesis, se pone para dividir, acá se pone para restar, y aquí se pone el ancho de clase, que es el 1,4 para todo este problema, ¿no es cierto? Miren, todas las fórmulas vienen con ancho de clase, ancho de clase, ancho de clase, ancho de clase. Todas las fórmulas son parecidas. ¿Cuál? De todos los cuantiles y de la mediana, todas las fórmulas son parecidas. Así que aquí siempre va el ancho de clase, que en este problema es el 1,4. Bien, pero miren la fórmula. Aquí viene n mayúscula por n minúscula entre 4. ¿Cuál es el n mayúscula? Miren que nos están pidiendo. El cuartil 1 sería
1 por n entre 4. 1 por 150 entre 4. ¿Cuánto es 1 por 150? 150. 150 entre 4 sería 37,5, ¿no? ¿Recuerdan? 1 por 150 entre 4. 37,5. Muy bien. Ahora, borramos la flechita de la mediana y busquemos en la columna frecuencia acumulada ascendente el primer número que alcanza o que apenas supera al n por n sobre 4. ¿Cuánto es? 37,5. A ver, ¿alcanzó el 10? No. 34 todavía no lo alcanza. El 85 sí lo alcanzó, ¿no es cierto? Y lo superó. ¿Cuál es su límite inferior? 17,1. Aquí va 17,1. Luego, ¿cuál es su frecuencia? 51. Aquí va 51. ¿Y cuál es su frecuencia acumulada ascendente anterior? 34. Ahora sí, vamos a hallar el cuartil 1. El cuartil 1 sería 17.1 más, abro paréntesis, 37.5 menos 34, cierro paréntesis y lo divido entre 51 y lo multiplico por el 1.4 y me va a dar ¿cuánto? 17,196, o sea, 20. Listo, y ya tenemos el cuartil 2, el cuartil 1. Ahora nos toca hallar, ¿qué cosa? El decil 3, miren, nos piden el decil 3. El decil 3. Voy a borrar esta flechita del problema anterior. A ver, vamos a hallar el decil 3. Nuevamente, la fórmula es muy parecida, miren, de la mediana, del cuartil y del decil. Así que voy a hacer lo mismo. Dejo el espacio, pongo el signo más, pongo los paréntesis, pongo para dividir, pongo para restar, y aquí viene el ancho de clase, que en este caso es 1,4. Pero, deciles. Ahora, la fórmula, vayamos a la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? N por n sobre 10. ¿Cuánto es n? 3. 3 por n sobre 10. 3 por 150 entre 10. A ver, 3 por 150 entre 10. ¿Cuánto sale? 45. Aquí va 45, ¿no? ¿Dónde sale el 45? 3 por n que vale 150. 3 por 150 entre 10, ¿no? Acá está. Ese 45 lo busco en la frecuencia acumulada ascendente anterior. El primer número que alcanza supera a 45, que es el n por n sobre 10. ¿Cuál es? ¿10 alcanzó? No alcanzó. ¿34 alcanzó? No alcanzó. 85 sí lo alcanzó y lo superó. Quiere decir que ese es. ¿Cuál es su límite inferior? Miren, 17,1. Ponemos 17,1. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es su frecuencia? 51. Aquí se pone 51. ¿Y cuál es su frecuencia acumulada ascendente anterior? 34. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, vamos a hallar otra vez con aproximación al centésimo. Sería 17.1 más, abro paréntesis, 45 menos 34, cierro paréntesis, y lo voy a dividir entre 51 y lo voy a multiplicar por el 1.4. ¿Y a cuánto llegaríamos? A 17,41, 40. Muy bien. Ya tenemos nuestro decil 3, que es el 17,40. 17,40. ¿Qué nos está faltando? Miren, nos pedían la mediana, ya la hallamos. Nos pedían el cuartil 1, ya lo hallamos. Nos pedían el decil 3, ya lo hallamos. Ahora nos falta ¿qué cosa? El percentil 28. Vamos a hallar el percentil 28. Para hallar el percentil 28 primero borramos la flechita. Sería percentil 28. Y miren la fórmula. ¿Qué se hace? Se deja un vacío. Se deja un vacío. Como en el caso anterior, se pone el signo más, se ponen los paréntesis, se tiene que dividir, acá se va a restar y aquí se pone el ancho de clase, que es 1,4 para este problema, ¿no es cierto? Para este problema. Pero ahora, miren la formulita. Aquí dice n por n sobre 100.
n por n sobre 100. ¿Cuánto vale el n para nuestro problema? 28, sería 28 por 150 entre 100. Repito, 28 por 150 entre 100. A ver, hagamos eso. Calculadoras. 28 por 150 entre 100. Y me sale 42, fíjense, 42. Así que aquí pongo 42. Muy bien. Ahora voy a buscar este 42. ¿Dónde lo voy a buscar? En la frecuencia acumulada ascendente. El primer número, otra vez, el primer número que alcanza o que apenas supera a 42. ¿Cuál es? 10 no es. 34, 85 sí alcanzó y superó. Quiere decir que esta otra vez es la clase del percentil 28. ¿Cuál es su límite inferior? 17,1. ¿Cuál es su frecuencia? 51. ¿Cuál es su frecuencia acumulada ascendente anterior? 34. Y vamos a hallar con aproximación al centésimo. ¿Está bien? Con aproximación al centésimo. Veamos, como ya lo hemos hecho varias veces. ¿Cómo era? 17.1 más, abro paréntesis, 42 menos, ¿cuánto? 34, cierro paréntesis, y lo voy a dividir entre 51, pero lo voy a multiplicar por el 1.4. ¿Y a cuánto llegaríamos? A 17,319, o sea, 32. 32. ¿Listo? Entonces, amigos, estamos viendo que la forma de hallar los percentiles, los cuantiles, se parecen bastante. ¿A quién? A la mediana, a la mediana. Así que tenemos acá cómo hallar la mediana, cómo hallar el cuartil, cómo hallar los deciles, cómo hallar los percentiles. ¿Qué columnas necesitamos para hallar los cuantiles? ¿Qué columnas? Debemos de tener la columna clases, completita. Debemos de tener la columna frecuencias, completa. Y la frecuencia acumulada ascendente. Si tenemos estas tres columnas, podemos hallar todos los cuantiles. La mediana, los cuartiles, los deciles y los percentiles. Bien, jóvenes, de esa manera estaríamos terminando nuestro tema 2, que se llama percentiles, cuantiles, de la unidad 2, que en este caso es medidas de tendencia, dispersión y de forma. Con ustedes, su amigo, el ingeniero Luis Germán Jáuregui del Águila. Muchas gracias.